Un bendecido día para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los sufrimientos de los primeros cristianos católicos. La iglesia de Cristo desde los comienzos, cuando Jesús llamó a los que él quiso, Marcos 3:13, y empezó a formar su iglesia que edificó en el apóstol Pedro, Mateo 16:18, a quien le entregó las llaves del reino de los cielos, verso 19. Empezaron a ser criticados, juzgados falsamente, perseguidos y atacados por aquellos esclavos de la ley, de sectas de los fariseos y saduceos, Hechos 15:5 y Hechos 5:17 respectivamente, quienes rechazaban las enseñanzas de Jesús cuando él predicaba que la salvación está en la compartición del pan, en comer su carne, su sangre, para tener vida eterna. Juan 6:58. Más lo odiaban cuando veían que Cristo no guardaba el sábado. Juan 5:17, porque el Señor no acataba doctrinas sectarias. Los apóstoles iban sumando cada día a la iglesia más y más discípulos para que continuaran expandiendo la iglesia y la doctrina de Jesús, cumpliendo con lo ordenado por el Señor. Mateo 28:19, donde dice, pues id y haced discípulos. Pero los apóstoles no lo hacían al estilo protestante, que se aprenden 2 citas bíblicas y se meten una Biblia bajo el brazo y van a predicar lo que se les viniera en gana. No es así la cosa. Como en el principio, hasta en nuestros días, en la iglesia de Cristo se realiza el envío seguido de las oraciones y la imposición de manos. Y de esa manera, la autoridad de Cristo se vino extendiendo a través de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes de manera ininterrumpida hasta en nuestros días. Pareció bien a los apóstoles y en asamblea escogieron a 7 hombres más, de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría. Los apóstoles, luego de las oraciones, les impusieron las manos, nombrándolos diáconos. Hechos 6:5 al 6 y 8 al 14. Entre los nuevos diáconos estaban Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélitos de Antioquía. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos, cirinenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar en contra de Esteban. No soportaron la verdad, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas, quienes vinieron de improviso, corrieron ahí, aprendieron y lo condujeron al Sanedrín, al pobre Esteban. Y en el verso 13 dice, presentaron entonces testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Pongamos la lupa que Esteban recibió en la imposición de manos la autoridad del Señor, la sabiduría divina de Dios, teniendo como base la verdad en la doctrina de Cristo. Satanás y sus seguidores se sienten amenazados y vulnerables ante la verdad y no les queda más remedio que recurrir a las argucias, inventando argumentos falsos armados tan hábilmente que parecieran ser ciertos y que convencen a los ignorantes. Como hoy día dicen que la iglesia de Cristo católica, que es la ramera, que las imágenes de sus templos son dioses, que Cristo no dejó iglesia, que la fundó Constantino, que María no es virgen, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que les predicaba el nuevo diácono Esteban, que les molestaba tanto a esos protestantes de aquel tiempo? Hechos 7:52 al 60. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Decía Esteban. Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado, vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. ¿Esto era verdad o era mentira? Era verdad.
Al oír esto, sus corazones dice que se consumían de rabia y rechinaban los dientes en contra de Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos en contra de Esteban. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí es donde ya entra al escenario Pablo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Se fue con el Señor. Pablo, que hasta en ese entonces se llamaba Saulo, fue partícipe y testigo del asesinato de Esteban, porque Saulo pertenecía a la religión judía, de aquellos que creían en Dios, pero no en Cristo, de aquellos que le quitaron 7 libros al Antiguo Testamento para ocultar su maldad. En Hechos 8:1 al 6 y verso 12 y 14 al 17 dice: Saulo probaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron, dice, por todas las regiones de Judea y Samaria. Se fueron huyendo por todas partes, pero los apóstoles, ellos se fueron también, pero en grupo, unidos. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres, los metía a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra del Señor. No iban huyendo despavoridos y que no podían hablar. Ellos continuaron a pesar de la persecución, continuaron evangelizando, continuaron llevando la doctrina de nuestro Señor. Felipe, dice, el segundo diácono recién nombrado, bajó a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque le oían y veían las señales que realizaba. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que en Samaria habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, porque no habían sido confirmados mediante la imposición de manos, que es la confirmación que reciben nuestros jóvenes después del bautismo, después de la comunión. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dicen las Escrituras. ¿Qué hacía Pablo? Hechos 9:1 al 6 y 9 al 13 y 15. Entre tanto, Saulo, aún respirando amenazas y muertes en contra de los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote de los judíos y le pidió cartas para entrar a la sinagoga de Damasco, para que, si encontraba alguno de los de la iglesia de Cristo, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz que venía del cielo, una luz enseguecedora. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿y quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí vemos de que Pablo no perseguía a Cristo, él perseguía a sus discípulos, a los que integraban su iglesia de Cristo. Pero levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, le dijo Cristo. Pasaron 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión a Ananías: Ananías.
Y él respondió: aquí estoy, Señor. Dime, ordena, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. El Señor le contestó: vete pues, este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. ¿Qué dijo Ananías al Señor? He oído que ese hombre ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén. ¿En qué iglesia están los santos? Vámonos a Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Y en qué iglesia están los obispos, diáconos, los presbíteros, que son los sacerdotes? Siempre han estado en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia universal católica. Hechos 9, 19 al 20. Pablo se quedó por varios días recibiendo la doctrina de la iglesia de Cristo y luego de recibir la imposición de manos del obispo Ananías, enseguida se puso a predicar a Jesús. Pablo, cuando no conocía la verdad, pensaba que estaba en el camino correcto para la salvación en la religión judía, guardando el sábado, diezmando y persiguiendo a los discípulos de la iglesia de Cristo, criticando a los de la iglesia de Cristo, de lo cual se lamentaba profundamente después al abrir los ojos a la verdad, cuando se le cayeron esas escamas que lo tenían ciego. Se decía en 1 Corintios 15:9, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios.